En un mar de muchas lágrimas me vi, naufragando cuando él a mí llegó, gran amor, y me dijo su mirada, ya no temas, aquí estoy. No sabía qué pasaba, pero algo en mí nació, esa luz que se encendió muy dentro de mi corazón, me hizo llorar de amor, sentí el calor de Dios, me llamó, ese lucero que brilló con el más bello resplandor, gloria divina de su manifestación. Gloria a Dios, hoy yo me siento muy feliz y eso me inspira a mí decir, Nason Joaquín, el elegido del Señor. Sean bienvenidos a Estudiando las Sagradas Escrituras. Les saluda su amigo Jesús Pardo Márquez desde la colonia H. Casas en Tepic, Nayarit, México. El día de hoy vamos a ver un tema que yo considero un poco delicado, ya que habrá alguien o algunos que no compartan el mismo punto de vista que vamos a platicar el día de hoy, ya que hay algunas congregaciones religiosas que en sus doctrinas tengan una diferente concepción por el tema que ustedes ven que se va a tratar. Ese tema se llama Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y para ello vamos a leer precisamente, me voy a apoyar aquí de la Biblia Reina Valera 1960 y también me voy a apoyar de la Biblia latinoamericana. Pero vamos a ver primeramente lo que nos dice en Romanos 9:5, que es el texto base de nuestra plática del día de hoy. Romanos 9:5 nos dice el apóstol Pablo. Fíjese bien, porque nos habla de las bendiciones que vienen del pueblo de Israel. Desde el 9:4 dice que Cristo dice que de los que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales también, según la carne, vino Cristo. De los israelitas viene todo esto. Pero fíjese bien, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Otra vez, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Esa es la parte que más nos interesa, porque hay quienes sostienen de que el Señor Jesús, pues, es un Dios, pero si fuera un Dios, sería un Dios hecho, porque antes de Dios no fue formado Dios ni lo será después de él, y sin embargo el Señor Jesús fue hecho poco menor que los ángeles, pero fue hecho. Fíjese las palabras son muy importantes. En el caso del Señor Jesús, el Señor Jesús fue hecho, es decir, Él no es eterno. Y si nuestro Dios dice a través de la Escritura que antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí, o no fue hecho Dios ni lo será después de mí, pues el Señor Jesús fue hecho. Y si el Señor Jesús fue hecho poco menor que los ángeles, pero fue hecho, quiere decir que antes de que hubiera sido hecho, no existía. El Señor Jesús existe desde que fue hecho hasta nuestros días y hasta siempre. Así que nuestro Señor Jesús tuvo un inicio, pero no tendrá un fin. Dios es eterno. Dios no tiene principio ni tiene fin. Los textos que pudieran servir como contratextos para quien sostiene que el Señor Jesús es un Dios, pues también en otra ocasión los veremos. Pero sí quisiera enfatizar esta parte. El Señor Jesús fue hecho.
Creo que esto lo podemos constatar en en Hebreos, capítulo 1, creo que es el versículo 5, donde nos dice, el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles. Aquí ya nos habla, hecho tanto superior a los ángeles. También nos habla de que el capítulo 2, versículo 7, le hiciste poco menor que los ángeles. Pero ya acá en el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles. Quiere decir que nuestro Señor Jesús fue hecho. Bueno, también posteriormente lo vamos a hablar esto de que fue hecho con un poquito más de profundidad en otro estudio, ya que el estudio de nosotros del día de hoy no es si fue hecho o no fue hecho. Solamente lo estamos viendo pues de manera muy, muy sencilla. Pero el estudio de hoy es si nuestro Señor Jesucristo es Dios, porque a la apariencia, fíjese bien lo que le digo, a la apariencia, la Escritura nos está diciendo que Cristo es Dios. Pero aquí hay que tener cuidado con la siguiente frase, sobre todas las cosas. Cuando analizamos la palabra sobre todas las cosas, nos dice que es Dios, pero sobre todas las cosas. No dice que es un Dios. También quiero que analice esta parte. No dice que es un Dios sobre todas las cosas. Ya que si pensamos que el Señor Jesús es Dios en su naturaleza, entonces ¿a quién le rogaba antes de que lo crucificaran? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Entonces, ¿a quién le estaba orando? Entonces, ¿verdad que no es el mismo? Es el mismo en unidad, en sentir, en pensamiento, pero no es el mismo en sustancia. Acuérdense que el Señor Jesús es la imagen misma de su sustancia, no está hecho de su misma sustancia, es la imagen. O es imagen o es sustancia. Pero la Biblia nos dice que no comparte la misma, digamos, entre comillas, naturaleza que Dios o la misma sustancia de Dios, o en lo mismo que es Dios, sino que es la imagen de su sustancia, o es la imagen o es sustancia. Pero dice que es la imagen misma de su sustancia. Que tampoco es el tema del día de hoy, pero a manera sencilla lo podemos mencionar. Así que no dice que Cristo era un Dios, dice que el cual es Dios sobre todas las cosas. Pero a lo mejor usted podrá preguntar, bueno, pero es que está allí diciendo que es Dios. Y la cosa parece que no se resuelve. Parece que no estoy contestando de que no es Dios en realidad, pero vamos a verlo con unos textos, pero sin perder de vista este texto. Ya que cuando hablamos de un texto, tenemos que enfocarnos en ese texto sin perder de vista lo que estamos viendo. Si tomamos este texto a la manera en como creemos que dice, porque aquí podemos creer que dice que el Señor Jesús es un Dios, o que es el mismo Dios en sustancia. Pero si es el mismo Dios en sustancia, entonces tendríamos que pensar que Moisés también era un Dios. Si creemos que el Señor Jesús o Cristo es un Dios, entonces podemos pensar que Moisés es un Dios. ¿Por qué? Vamos a verlo. Vamos a verlo en Éxodo capítulo 4. Vamos a ver que ahí nos dice que Moisés es un Dios. Dice en el 4:14. Bueno, desde el 4:14 empieza él a decir que pues él no sabía hablar porque pues no tenía fácil palabra, pero su hermano sí, aunque fue Dios el que le dijo que Aarón iba a hablar por él. Dice el versículo 13, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar, porque él decía que no sabía hablar. Dice el 14, dijo Dios, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? Hay que reconocer que hay quienes tienen facilidad de palabra. En el caso de Aarón
Aarón tenía facilidad de palabra. Así que entonces, y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, fíjese, aquí ya empieza lo importante, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hablar. Y él hablará por ti al pueblo, y será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. ¿Sí se fija? Y tú serás para Aarón en lugar de Dios. Ya entonces nos estamos viendo que es Padre, Hijo, Espíritu Santo y Moisés. Ya no existe una Trinidad, sino una cuatridad. ¿Sabe por qué? Porque Moisés también es un Dios. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Ya tenemos entonces otro Dios. ¿Cuántos dioses? ¿De qué se compone la cuatridad? Padre, Hijo, Espíritu Santo y Moisés. Si lo tomamos, si lo leemos y en nuestra mente nos formulamos una idea incorrecta, podemos pensar que le está diciendo que también iba a ser un Dios, aunque quizá yo exagere en la idea. Pero claramente estamos viendo que Moisés iba a estar en lugar de Dios. Moisés iba a tomar el lugar de Dios con Aarón. Lo explico más sencillo. Dios le dice a Moisés, yo quiero que el pueblo de Israel haga esto. Entonces Moisés iba y se lo decía a Aarón, y Aarón iba y se lo decía al pueblo. Así que, aunque Moisés era el profeta de Dios, entonces el profeta de Moisés iba a ser Aarón, porque profeta significa el que habla en lugar de otro. Entonces Moisés era el que hablaba en lugar de Dios. Pero aquí, por la situación en que se está dando, Aarón era el profeta de Moisés. Aarón era el que iba a hablar en lugar de Moisés. Y Moisés le iba a decir lo que Dios quería para el pueblo. Entonces Moisés iba a estar en lugar de Dios. Moisés iba a ser para Aarón como si fuera Dios mismo. Es decir, en representación de Dios, o como si Dios le estuviera hablando a Aarón, así Moisés le iba a hablar a Aarón. ¿Sabes qué, Aarón? El pueblo así, necesitamos que, o Dios quiere esto, o el pueblo va a hacer esto. Y Aarón iba y se lo decía al pueblo. Entonces, no es que Moisés fuera un Dios, es que Moisés iba a estar en lugar de Dios sobre Aarón. Entonces, nos regresamos a Romanos 9:5. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, ¿cómo resolvemos este texto? Primero le voy a dar una explicación de qué se trata y luego vamos a leer un texto complementario. Según nos dice el apóstol Pablo, que el Señor Jesús tiene algo muy especial en el lugar donde está. Dice, el 1 Corintios 15:25, porque preciso es que Él reine, estamos hablando de Cristo, hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Pero luego nos dice el 27, porque todas las cosas las sujetó Dios a su Hijo, las sujetó debajo de sus pies. Dios sujetó todo lo que existe, lo sujetó a los pies de su Hijo. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetas a Él, hace una aclaración, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, todo está sujeto a los pies del Señor Jesucristo, menos Dios. Dios es el único que no está sujeto a los pies de su Hijo. Pero de ahí fuera todo está sujeto
a los pies de su Hijo. Es decir, el Señor Jesucristo está en lugar de Dios sobre todas las cosas. Otra vez, el Señor Jesucristo está en lugar de Dios sobre todas las cosas. Pero luego que todas las cosas luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hay un límite o hay un tiempo en que se va a cumplir todo esto. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, ya que todo se haya cumplido, entonces el Hijo se sujetará a Dios y Dios será todo en todos. Pero hasta el momento en que ahorita todas las cosas están sujetas al Señor Jesucristo, excepto Dios, Jesucristo está en lugar de Dios sobre todas las cosas. No hay nada que no esté sujeto excepto Dios. Pero ahorita Jesucristo está en lugar de Dios sobre todas las cosas. Mire, le voy a presentar yo aquí algo. Esta es la Biblia latinoamericana. Es una Biblia que es versión católica. Normalmente estas no las va a encontrar en las librerías evangélicas. Yo por ahí estuve buscando entre algunas librerías evangélicas, o estuve consultando más bien, porque he buscado algunas otras versiones diferentes a estas, pero como es una versión católica, es más probable que la encuentre en una librería católica. Y bueno, aquí tiene algunas imágenes. Juan Manuel Mancilla Sánchez, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral de Bíblica. Y aquí están los sellos de la Iglesia Católica. Y hay algunas imágenes mismas de la Iglesia Católica, pero quiero que veamos en Romanos 9:5 cómo dice esta versión. ¿Por qué? Porque puede usted pensar, sí, Jesucristo está en lugar de Dios sobre todas las cosas, pero usted podrá pensar que yo lo estoy inventando. Puede ser que sea una idea mía. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice aquí la versión católica. Fíjese bien, ponga mucha atención en lo que voy a leer. Romanos 9:5 de la versión de la Biblia latinoamericana. Dice, suyos son los grandes antepasados, y Cristo es uno de ellos según la carne. El que como Dios, fíjese bien aquí cómo dice esta versión, porque a mí me interesa mucho que usted lo escuche. Cristo, el que como Dios está también por encima de todo. Bendito sea por todos los siglos. Amén. Nuevamente, y Cristo es uno de ellos según la carne. El que como todo, Cristo, el que como Dios está también por encima de todo. En esta versión no dice que Cristo es Dios o que Cristo es un Dios. La versión Reina Valera 1960 que acabamos de leer tampoco dice que Cristo es Dios o que es un Dios. Nos está dando una comparación, tanto en la versión Reina Valera como en la versión latinoamericana. Lo que está haciendo este texto nos está dando una comparación de lo que es Cristo en este tiempo. Que Cristo está como Dios, porque Dios está por encima de todo, incluso de su Hijo Jesucristo. Pero ahorita todas las cosas las sujetó, como leímos en 1 Corintios, todas las cosas las sujetó a su Hijo Jesucristo. Solamente Él no está sujeto a su Hijo Jesucristo. Pero que Cristo está como Dios, o como Dios lo está en este momento sobre todas las cosas, así Cristo también está por encima de todo. Vuelvo a leer, incluso desde el versículo 4, ellos son los israelitas, a quienes Dios adoptó. Entre ellos descansa su gloria con las alianzas, el don de la ley. Don es un regalo, que también un día hablaremos del significado de don.
Y Cristo es uno de ellos según la carne, el que como Dios está también por encima de todo. Bendito sea por los siglos. Amén. Y estoy utilizando una Biblia católica. ¿Por qué? Porque pensamos pues que algunos por leer este texto, que Cristo es Dios sobre todo, Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, pensamos que nos está diciendo que Cristo es en realidad Dios. Pero volvemos a repetir que no es que diga que el Señor Jesús o Cristo o Jesucristo es Dios en sí o es un Dios, sino que también la Reina Valera nos está haciendo una comparación de lo que en realidad es nuestro Señor Jesucristo. Nos está comparando, lo está comparando a Dios en el lugar en el que está encima de todas las cosas. Dios está encima de todas las cosas, está por encima de todo. Solamente en este tiempo está sujetando a Cristo. Pero Cristo está por encima de todo excepto de Dios, pero también Dios gobierna, el Jesucristo gobierna como Dios sobre todas las cosas. Incluso esta palabra gobierna la pudiéramos anexar o incluir para una mejor comprensión. Quizás si sacáramos una versión más actualizada para poder entenderlo bien, podríamos poner, se me ocurre ahorita que pudiera decir el texto, Cristo, el cual gobierna como gobierna Dios sobre todas las cosas, lo cual no nos desviaría del objetivo del texto ni del sentido del texto, pero sí nos ayudaría a comprender más lo que dice la versión original. Si usted lee la versión original en griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, excepto Mateo. Mateo fue escrito en arameo. Pero si usted revisa la versión griega, yo leí por allí 2 versiones griegas, cómo nos escribe y nos da a entender esta idea, solamente que cuando se sacó la Reina Valera, se escribió como ellos creían que mejor se iba a entender, pero realmente algunos no lo entienden así, sino tienen una mala idea o una idea errada de lo que es el significado del texto. Pero el significado del texto nos hace una comparación al gobierno que tiene Dios y no una comparación a la naturaleza o a la sustancia del Señor Jesucristo. El texto entonces quedaría en una versión que usted y yo pudiéramos hacer, quedaría así. Cristo, el cual gobierna como gobierna Dios sobre todas las cosas. Y así entonces no pensaríamos en una divinidad del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo fuera un Dios. Y le comento nuevamente que los textos que parecieran ser contratextos, poco a poco en estudios posteriores los iremos analizando, porque alguno pensará, bueno, pues es que este texto dice así, este texto dice de esta manera, pero en realidad no es como algunos piensan, y parte de esto lo acabamos de ver en este texto, que a la apariencia en una versión nos dice de una manera, pero solamente a la apariencia, o así lo entendemos nosotros, o así lo puede entender alguien, pero ya analizamos con otra versión católica y podemos analizar en la versión griega que el objetivo del apóstol Pablo es comparar a Cristo con Dios en la forma de gobernar, porque Dios está sobre todas las cosas. Cristo también está sobre todas las cosas, excepto por encima de Dios. Así que este fue el tema que tiene que ver en parte con la divinidad, que hay más temas respecto a la divinidad, pero que también nos ocuparía un poquito más de tiempo para profundizar un poquito y dar algunos textos bases que nos pueden ayudar a ampliar el tema de la divinidad. Entonces, pues vimos también un ejemplo de Moisés, que Moisés tampoco es un Dios, sino hace un ejemplo en cuanto al objetivo de Dios, cómo quería gobernar Dios a Israel. Así que Moisés iba a estar gobernando en lugar de Dios. Yo iba a decir a Moisés a Aarón y Aarón al pueblo. Así que creo que no es muy difícil entender este texto, el tema que hemos visto ahora, Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿En qué sentido? En el sentido del gobierno. No en el sentido de
de la sustancia o de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Así que esto es Estudiando las Sagradas Escrituras. Nosotros los invitamos a que nos acompañe a través de nuestro portal www.lasagradaescritura.net y que nos haga saber sus dudas, sus comentarios, y también yo lo quiero invitar de una forma personal a que nos visite en nuestras iglesias, la Iglesia La Luz del Mundo, Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, La Luz del Mundo. Usted nos puede visitar en el país donde usted esté. Nuestra iglesia se encuentra el día de hoy en muchos países, en más de 53 países, y en nuestra página web, o si usted gusta, de una forma personal, se puede comunicar con nosotros para una plática que a usted le llegue a interesar. Si quiere saber más de estos temas que estamos hablando o de otros temas más, usted se puede acercar con confianza. En las iglesias pues hay pastores que los pueden atender, hay ministros, hay hermanos que son miembros de la iglesia que seguramente tendrán esa amabilidad de atenderlo como usted se merece, para que también en los estados en donde estamos, en los países, usted se acerque con confianza. Pues nosotros nos alegramos mucho con las visitas. Usted puede acercarse sin ningún compromiso, puede incluso acercarse y entrar a la casa de oración que dedicamos a nuestro Dios, que se le conoce también como templos, que usted en su libre albedrío puede acercarse, escuchar, preguntar. Si a usted le interesa, puede volver a regresar, volver a preguntar, comunicarse con nosotros, y nosotros estaremos en la mejor disposición para atenderlo como usted se merece. Entonces me despido y lo esperamos en nuestro próximo estudio de Estudiando las Sagradas Escrituras. Dios los bendiga. En la mente y en el plan de nuestro Dios ya existía tu preciosa elección y llegó